Circuitos secuenciales. Bueno, hasta ahora venimos trabajando con circuitos llamados combinacionales. En estos circuitos, la salida depende únicamente de la entrada. ¿Esto qué significa? Para una dada entrada, siempre vamos a obtener la misma salida. Ejemplos de estos circuitos son un circuito codificador, por ejemplo, que para cierto valor de entrada siempre nos va a dar el código correspondiente en la salida. O, por ejemplo, un circuito que detecte el estado de un tanque. Lo que tenemos que tener en claro de estos circuitos es que una misma entrada siempre nos va a generar la misma salida. Ahora, si nosotros queremos implementar algún circuito que tenga una cierta inteligencia, entonces vamos a necesitar la utilización de memoria. Una memoria significa un circuito que nos permita almacenar información. Entonces, a partir de la utilización de estas memorias, vamos a conseguir implementar circuitos conocidos como secuenciales. En estos circuitos, la salida no va a depender únicamente de la entrada, sino que va a depender de la entrada y de un estado previo del sistema. Entonces, como pueden ver en el diagrama, vamos a tener la lógica combinacional del circuito y también una memoria que nos va a almacenar algún estado anterior. Y como ven, la realimentación nos está indicando que la salida Z ahora no va a depender únicamente de la entrada X, sino que va a depender de la entrada X y del estado anterior o algunos estados anteriores llamados Y en este gráfico. Bueno, ejemplo de esto, tenemos un circuito contador o, por ejemplo, el control de un ascensor. Entonces, en estos circuitos secuenciales, una misma entrada no me va a dar siempre la misma salida, sino que me puede dar distintas salidas según entonces el estado de las memorias. Por ejemplo, tenemos un contador, que es un ejemplo de un circuito secuencial. En este ejemplo es un contador de 4 estados, lo que significa que es un contador de 2 bits que va a contar de 0 a 4, perdón, de 0 a 3. En el caso de contar cuenta ascendente, o de 3 a 0 en cuenta descendente. Entonces, si la entrada de este contador es 1, si x vale 1, el contador va a incrementar el estado actual. Entonces, además de tener la información de la entrada, el circuito secuencial que me implementa el contador tiene que tener la información del estado anterior para saber cuál va a ser el nuevo valor de salida. Bueno, y de forma equivalente, si la entrada es 0, como dijimos antes, me implemento una cuenta descendente. Entonces, este contador tiene que tener, además de la información de la entrada, que le va a decir que tiene que contar de forma descendente, tiene que saber en qué valor está parado para entregar un valor menor del actual. Bueno, la forma de analizar estos circuitos secuenciales tenemos varias herramientas. Dos de ellas son el diagrama de estados, que son esos círculos con flechas, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y la tabla de transiciones. El diagrama de estados se representan en cada uno de los círculos todos los estados posibles que puede tener el circuito. Entonces, en el caso del contador, por ejemplo, puede tener 4 estados. Puede tener el estado S0, que sería el valor, la salida 00, S1, S2 y S3. Y las flechas nos van a indicar hacia qué estado transicionan según la entrada y el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, si el contador está en el estado S0, está entregando la salida 00 y recibe una entrada X1, entonces va a transicionar hacia el estado S1, va a contar el valor 1 a la salida, se va a incrementar en 1 porque le está indicando a la entrada que la cuenta es ascendente y además tiene la información del estado actual, que es el estado S0. Y así, fíjense, si la entrada de X1 se mantiene en 1, el circuito va recorriendo el diagrama de estados de S0, S1, S2, S3 y después vuelve a S0 y así. Si la entrada tiene el estado 0, fíjense que recorre el diagrama de estados en el otro sentido, se va decrementando.
Por otra parte, tenemos la tabla de transiciones en la que se representan en la primera columna el estado actual, que es el que está almacenado en la memoria, y según las dos siguientes columnas son el estado futuro según la entrada. Entonces, en la primera columna de las salidas tenemos el estado futuro cuando la entrada es x0. Entonces, vemos que si el estado actual es S0, el estado futuro, si la entrada es x0, va a ser S3. Si el estado actual es S1, el estado futuro, si x, la entrada x vale 0, va a ser S0. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, acá podemos darnos cuenta que el estado futuro va a depender de la entrada y del estado actual, o sea, del contenido de la memoria. Entonces, lo que necesitamos es algún circuito que nos permita almacenar bits o alguna cierta información. Los dispositivos básicos de memoria son conocidos como biestables, lo que significa que tienen dos estados estables y los pueden mantenerse en alguno de estos estados de forma indefinida. Bueno, estos circuitos nos van a almacenar el valor 0 o el valor 1, obviamente porque estamos siempre trabajando en electrónica digital. Entonces, estos dispositivos van a tener una o más entradas que nos realizan las transiciones entre los estados. Los más comunes son los latch y los flip-flop, que son los que ahora vamos a ver. Bueno, dispositivo de memoria latch. El dispositivo de memoria latch es muy común, es el llamado latch SR o set reset. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de este dispositivo? Tiene dos entradas llamadas S y R, S de set y R de reset, y por supuesto la salida. Entonces, queremos que este dispositivo sea capaz de almacenarnos un bit. Queremos que cuando la entrada set se pone en 1, que la salida se ponga en 1. Eso es típico de un comportamiento combinacional. Pero queremos que cuando la entrada S deje de estar en 1, la salida se mantenga en 1. Esta es la diferencia con un circuito combinacional. De esta forma nos estaría almacenando un 1. Queremos que cuando la entrada R de reset se ponga en 1, la salida se resetee, o sea, se ponga a 0. Deje de estar en 1, la salida se mantenga en 0. Para conseguir esto, existen dos configuraciones circuitales que implementan este latch, una que utiliza compuertas NOR y otra que utiliza compuertas NAND. El circuito que utiliza las compuertas NOR es activo alto en las entradas, lo que significa que cuando yo le ingreso un 1 a la entrada S, me va a setear la salida Q en 1. Y cuando yo le ingreso un 1 en la entrada R de reset, la salida se va a resetear, o sea que va a ir a 0. En el circuito implementado con compuertas NAND, tiene entradas activo bajo. Por lo que cuando yo ingrese un 0 en la entrada S de set, en la salida se va a setear, se va a poner en 1. Y cuando yo ingrese un 0 en la salida R de reset, la salida se va a resetear y va a ir a 0. Bueno, vamos a analizar el funcionamiento del circuito implementado con compuertas NOR, pero es equivalente al funcionamiento, es equivalente al circuito implementado con compuertas NAND. Si recuerdan el funcionamiento de las compuertas NOR, acá tenemos la tabla de verdad, es muy sencillo y seguramente lo recuerdan, pero vamos a refrescarlo. Únicamente cuando las dos entradas A y B están en 0, la salida está en 1. En cualquier otro momento, si cualquiera de las otras de las salidas, de las entradas, perdón, están en 1, la salida está en 0. Vamos a dejar la tablita en el margen arriba a la derecha del funcionamiento de la compuerta NOR por si la necesitamos. Entonces, este circuito tiene dos estados estables que son igualmente probables, cuando las entradas S y R están las dos en 0. Si las dos entradas S y R están en 0 y la entrada y la salida Q también está en 0,
Fíjense que la salida Q se realimenta a la compuerta NOR 1. Toda la salida Q negada está en 1, porque las dos entradas de una compuerta NOR en 0 dan la salida 1. Y esta a la compuerta NOR 2, lo que hace que la salida esté en 0. Entonces fíjense que este circuito está estable para una entrada 0, 0 y la salida 0. Entonces, si armamos la tabla de verdad de este circuito, ponemos todas las posibles combinaciones de S y R de las entradas y del estado actual QDN, y vamos a analizar cuál es el estado QDN más 1. Ya vimos que para las entradas S y R, las dos en 0, y para la entrada QN, para la salida QN en 0, el estado próximo va a ser 0, o sea que se va a mantener estable. Ahora vamos a analizar cuando las dos entradas S y R están en 0 y la salida o el estado actual es un 1. ¿Qué pasa? Que este 1 se realimenta a la compuerta NOR 1, la salida Q negado está en 0 y esa salida se realimenta a la compuerta NOR 2, lo que genera de la compuerta NOR 2 en 1. Entonces fíjense que ese 1 se mantiene estable. Entonces estas son los dos estados igualmente probables que se mantienen estables en este circuito. O sea, cuando las entradas S y R están las dos en 0, la salida Q podría estar en 0 o en 1 y se mantendría en ese estado. ¿Qué pasa si la entrada R está en 0, estaba en 0 y en un cierto momento T sub 0 se va a 1? Bueno, siguiendo la tabla de verdad, si analizamos el caso en el que la salida Q se encontraba ya en 0, o sea, la salida ya estaba reseteada, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a pasar nada, porque la compuerta NOR 2 estaba recibiendo el 1 de la salida Q negada y va a recibir otro 1 de la entrada de reset, lo que va a mantener la salida Q0 en 0. Por lo tanto, se va a mantener el 0 en la salida Q0. Ahora, ¿qué pasa si la entrada reset toma el valor 1, pero la salida Q1 estaba en 1? En ese caso, fíjense que la salida Q1 se va a resetear, va a tomar el valor de 0, porque la compuerta NOR 2 estaba alimentada a través de la salida Q negado con un 0, y cuando la señal de reset tomó el valor de 1, cualquier valor, como alguna de las dos entradas de la compuerta NOR tomó el valor de 1, la salida va a 0 a partir del instante T sub 0. Ese 0 se va a realimentar hacia la compuerta NOR 1, lo que va a hacer que ahora la salida Q negada tome el valor de 1 a partir del instante T0. Se va a realimentar a la compuerta NOR 2, o sea, me almacenó el valor de la entrada. Si yo le escribí un 0 a través de ingresarle un 1 en la entrada reset, y cuando saqué el valor 1 de la entrada R, la salida sigue manteniéndose reseteada. Entonces completamos en la tabla de verdad la entrada S0, la entrada R en 1, si el estado actual de Qn era 1, ahora Qn más 1 va a tomar el valor de 0. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tenía las dos entradas en 0 y la entrada S toma el valor de 1 en cierto instante T0 y la salida QDN se encontraba en el estado 0, fíjense que es la situación que está resaltada de la tabla de verdad, que va la salida Q negada que estaba en 1, va a tomar el valor de 0 a partir del instante T0. Estamos considerando como que las compuertas no tienen retardo, ¿no? Ese valor de Q0 se va a realimentar hacia la compuerta NOR 2 y la compuerta, como va a estar recibiendo dos ceros a su entrada, va a entregar un valor de 1, lo que va a hacer que la salida Q se setee en el valor 1. Este 1 se va a realimentar a la compuerta NOR 1,
reafirmando la salida Q negada en... Entonces, si la entrada S deja de estar en 1, vuelve a 0, igualmente el bit que seteó, la salida que la seteó en 1, se va a mantener en 1. Entonces fíjense que completamos la tabla de verdad con el valor actual de Qn era 0, pero el estado futuro va a ser 1. Bueno, ¿qué pasa si la entrada S toma el valor de 1 y la salida ya se encontraba en el valor de Q en 1? Se va a mantener en 1. Entonces completamos la tabla de verdad con ese valor. Ahora, ¿qué pasa si las entradas S y R toman el valor de 1? Independientemente de cuál sea el valor actual de las salidas Q o Q nevado, esto va a dar una inconsistencia, porque nos va, si vemos la tabla de verdad de la compuerta NOR, con que cualquiera de sus entradas esté en 1, la salida debe ser 0. Entonces nos va a generar que las salidas Q y Q negado sean iguales, valgan 0 las dos o 1 las dos, y esto, bueno, no es correcto. Va a depender en qué valor se estabiliza, va a depender de los retardos que tienen las compuertas. Por lo tanto, estos estados, que son los valores de S y R, los dos en 1, no están permitidos. Este latch no permite que el usuario le ingrese dos valores, las entradas, las dos en 1, porque la salida no puede, nadie nos asegura que va a tomar algún valor conocido. Bueno, si vemos un diagrama temporal, acá tenemos la tabla de verdad completa, y si vemos el diagrama temporal de las señales, partimos de la situación en la que las entradas S y R están las dos en 0 y la señal de salida está en 0 también. Q está en 0 y Q negado, por supuesto, está en 1. Entonces, en cierto instante T1, ¿qué pasa? La salida S se pone en 1, entonces la salida Q toma el valor de 1 y Q negado el valor de 0. Luego, en cierto instante T2, la salida S deja de estar en 1, vuelve a 0, pero las salidas Q y Q negado se mantienen. Entonces están almacenando el valor que me seteó la entrada S. Ahora S vuelve a tomar el valor de 1, deja de tomar, vuelve a 0 la entrada S, y sin embargo fíjense que las salidas no cambian porque almacenan el valor que ya fue seteado en el instante T1. En cierto instante T5, la entrada R toma el valor 1. Esto hace que la salida Q se resetee, toma el valor de 0 y la Q negado toma el valor de 1. Luego en el instante T6, la salida R deja de tomar el valor 1, o sea, vuelve a 0, pero la salida me mantiene ese 0 que me había establecido la entrada R. S y R toman el valor de 1 y en ese momento Q y Q negado, los dos toman el valor de 0, que es algo incorrecto, y el estado futuro no se puede predecir, por eso está pintado de negro, porque esas entradas no están permitidas. Bueno, otra forma de analizar o para utilizar estos circuitos es la ecuación característica del dispositivo. Si nosotros queremos implementarlo al circuito, tenemos la tabla de verdad que nos indica el comportamiento que queremos, eso es como siempre, e implementamos la última columna, que es la de el estado futuro. Tenemos las tres entradas, que van a ser S, R y el estado actual, y la salida va a ser QDN más 1. Entonces armamos el mapa de Carnot. Fíjense que para las entradas S y R en 1, con estado actual 0 y con estado actual 1, se completaron con redundancias. Estas redundancias se aprovechan para armar un implicante mayor de 4 valores. Bueno, y esto nos da entonces una ecuación característica que es QDN más 1 es igual a S más R negado por QDN. Si vemos el diagrama de estados de este circuito, tenemos dos estados, porque obviamente como nos almacena un bit,
los estados pueden ser 0 o 1. Y vemos que si, por ejemplo, el circuito se encuentra en el estado 0, está almacenando un 0, siempre que la entrada S se mantenga en 0, sin importar el valor de R, el circuito se va a mantener en ese estado. La forma en que el circuito puede cambiar su estado e ir al estado 1 es cuando la entrada S está en 1 y R en 0 porque la entrada 1, 1 está negada, no está permitida. Entonces cuando S toma el valor de 1 y R toma el valor de 0, se transiciona del estado 0 al estado 1. Cuando está en el estado 1, entonces, siempre que la entrada R se mantenga en 0, sin importar la entrada S qué valor tenga, el circuito se va a mantener en el estado 1. La forma de que vuelva al estado 0 es que la entrada R se ponga en 1. Y como la entrada 1, 1 no está permitida, S tiene que estar en 0. Bueno, de forma equivalente tenemos el circuito implementado con compuertas NAND, que como les decía antes, el análisis es equivalente, considerando siempre que las entradas S y la entrada R son negadas. De forma equivalente tenemos la ecuación característica, la implementación mediante el mapa de Carnot y el diagrama de estados. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Nosotros en cierta aplicación podemos querer que las salidas no cambien siempre que las entradas S o R se pongan en 1. Quizás queremos que solamente permitir que cambien en ciertos instantes de tiempo. Entonces, para ello, se les agrega una entrada de habilitación. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, agregando dos compuertas AND, como se puede ver en la figura, y la señal C va a ser la que me habilite los cambios a la salida. Entonces, cuando la señal C esté en 1, si la entrada S o la entrada R se ponen en 1, me van a producir un cambio a la salida. Y mientras que la entrada C esté en 0, fíjense que esto me anula a través de la compuerta SAN las entradas, por lo tanto la salida se va a mantener constante. Bueno, si analizamos ahora en forma temporal este circuito con habilitación, el latch con habilitación, partimos de la situación en que las dos entradas S y R están en 0 y la entrada de habilitación C también está en 0 y que la salida Q está en 0. Entonces, en cierto instante T1, la entrada S toma el valor de 1, pero fíjense que la salida no cambia porque la entrada C de habilitación está en 0. En el instante T2, la entrada de habilitación se pone en 1 y como la entrada S ya estaba en 1, el circuito se setea, o sea, Q toma el valor 1 a la salida y Q negado toma el valor 0. En cierto instante T3, la entrada de habilitación vuelve a 0 y la salida se mantiene constante. En cierto instante T4, la entrada de reset R toma el valor de 1, pero la salida no se entera porque la habilitación C está en 0. Recién en el instante T5, fíjense que la señal de habilitación C toma el valor de 1 y ahí se fija que la entrada R está en 1, por lo tanto la salida vuelve a transicionar al estado 0. Q toma el valor de 0 y Q negado toma el valor de 1. Y esto se mantiene hasta que la entrada C vuelve a habilitar algún cambio de la salida. En el instante T6, la entrada S está en 1, por lo tanto, la salida se setearía nuevamente. Fíjense que en el instante T7, la señal de habilitación se pone en 1 y están las entradas S y R, las dos están en 1. Esto hace que la salida tome el valor de 0 y que pase un estado futuro la próxima vez que la habilitación se ponga en 0, en 1, perdón, va a transicionar a un estado desconocido. Bueno, tenemos distintos tipos de latch
el que vimos antes es el latch SR. También existe el latch JK, que tiene un funcionamiento equivalente al SR, pero en este caso tiene admitidas las entradas J y K, las dos en 1. En el caso en que las entradas J y K estén las dos en 1, la salida transiciona. Si estaba en el estado 0 pasa al estado 1, y si estaba en el estado 1 pasa al estado 0. Podemos ver la tabla reducida, que es una forma más compacta de entender o conocer el funcionamiento del latch, en donde, fíjense, cuando las entradas J y K están las dos en 0, la salida del estado siguiente va a ser igual a la salida del estado QN actual. Cuando J está en 0 y K está en 1, la salida se va a resetear. K sería equivalente al R del anterior, del latch anterior, y J sería equivalente a la entrada S del latch SR. Y cuando las entradas JK están las dos en 1, fíjense que el valor de QDN más 1 es el estado actual QDN negado. Bueno, de este flip-flop también podemos ver entonces cómo es la ecuación característica. QDN más 1 es igual a J por QDN negado más K negado por Q a la N. Y el diagrama de estados, que bueno, es equivalente al del latch SR, pero en este caso cuando transicionan de un estado al otro, lo único que importa es que en el caso de transicionar del estado 0 al estado 1, lo que importa es que la entrada J esté en 1 y K puede estar en cualquier valor, porque si está en 0 no va a afectar, y si está en 1 es la condición en la que cambia de estado. Así que de las dos formas va a pasar del estado 0 al estado 1. Y lo mismo para la transición del estado 1 hacia el estado 0. Bueno, después tenemos otro latch, que es el latch D. Este latch simplemente transfiere lo que tiene a la entrada, lo transfiere a la salida. Cuando está la entrada de habilitación C en 1, transfiere la entrada a la salida. Entonces fíjense la tabla de verdad, que para D en 0 están los dos casos, cuando el estado actual es 0 o cuando el estado actual es 1, el estado siguiente va a ser la entrada D. Lo mismo cuando D está en 1, el estado actual puede ser 0 o 1, pero el estado siguiente va a ser 1. Bueno, y tenemos también el diagrama de estados. Y la ecuación característica en este caso es simplemente igual QDN más 1 igual a D. Bueno, después tenemos otro latch, que es el latch T. En este caso, la salida, el estado siguiente, va a ser, si T está en 0, se va a mantener el estado siguiente equivalente al estado actual, y si la entrada T está en 1, va a cambiar. Si el estado actual era el 0, va a cambiar al estado 1, y si el estado actual era 1, va a cambiar al estado 0. Tenemos la ecuación característica y tenemos también el diagrama de estados. Bueno, existe una técnica en la que nos permite sintetizar un latch a partir de otro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un latch SR, como el que vemos en la figura, y queremos que tenga el funcionamiento de otro latch, por ejemplo, el JK. Entonces, mediante agregarle circuitería combinacional, o sea, un circuito combinacional, o sea, con puertas, es posible cambiar el funcionamiento. Bueno, ¿cómo es la forma de trabajar? Nosotros vamos a tener que el circuito combinacional, que es lo que vamos a diseñar, tiene las entradas. Si nosotros queremos que trabaje como un latch JK, va a tener las entradas J, K, por supuesto la de habilitación, y se va a realimentar la salida Q del latch que tenemos físicamente, que es el SR en este caso. Fíjense que tenemos la información de las dos tablas de verdad, de los dos latch, el JK y el SR. Entonces vamos a armar la tabla de verdad del funcionamiento que queremos. El funcionamiento que queremos, que es el latch JK. Entonces vamos a armar la tabla de verdad, JK, y
el estado actual son las 3 entradas, ponemos todas las posibles combinaciones y completamos la columna del estado futuro con las transiciones del comportamiento del latch JK. Luego tomamos la tabla de transiciones del latch de partida, el que realmente tenemos, y en base a esta información vamos a ir completando las columnas S y R con los valores que les tenemos que dar a las entradas S y R para que se produzcan las transiciones que nosotros queremos que se produzcan. Por ejemplo, si nosotros queremos que cuando las entradas JK están las dos en 0 y queremos que se transicione del estado actual 0 al estado futuro 0, nos fijamos y con qué condiciones, qué valores tienen que tomar S y R para que se produzca la transición del estado actual 0 al estado futuro 0. Bueno, eso va a ocurrir siempre que la entrada R esté en 1, porque el estado futuro va a ser 0, o cuando, y la entrada S esté en 0, porque la entrada 1, 1 no está permitida, o cuando las dos entradas S y R estén las dos en 0, porque el estado futuro va a ser igual al estado actual y el estado actual es 0, entonces va a transicionar hacia el 0 que nosotros necesitamos. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, se va a producir la transición que nosotros necesitamos. ¿Eso qué significa? Significa que la entrada S tiene que estar en 0 y la entrada R puede estar en 0 o en 1. Entonces, en la columna, la entrada S tiene que estar en 0 y la entrada R la ponemos como una redundancia, porque puede estar en 0 o puede estar en 1. En los dos casos nos va a dar la transición del estado actual 0 al estado futuro 0. De forma equivalente, si nosotros queremos generar la transición del estado actual 1 al estado siguiente 1, vamos a la tabla y nos fijamos. ¿Cuándo se va a producir esa transición? Bueno, cuando las dos entradas S y R estén las dos en 0, porque el estado siguiente va a ser igual al estado actual y el estado actual es 1. Entonces vamos a conseguir el estado siguiente en 1. O cuando la entrada S esté en 1 y la entrada R en 0. Tiene que estar en 0 porque, como dijimos, si estuviera en 1, eso sería inválido. Eso nos da una salida QDN más 1 en 1. Entonces vemos que la entrada R tiene que estar en 0 y la entrada S puede estar en 0 o en 1. En cualquiera de los dos casos nos da la transición de 1 QDN en 1 y QDN más 1 en 1. Entonces completamos en la columna de S y R, R en 0 y S es una redundancia porque puede estar en 0 o en 1. Así completamos todas las columnas de las entradas S y R. Y ahora, como ya sabemos, vamos a implementar estas dos funciones. Vamos a implementar la salida S y la salida R con un circuito combinacional que lo vamos a poner en la nube rosa que vemos arriba a la derecha para que las entradas JK y QDN se modifiquen según este circuito que nosotros le vamos a agregar y nos generen las entradas en el latch SR que generen las transiciones que nosotros queremos. Entonces, si vemos el mapa de Carnot para la salida S y otro para la salida R, y con cada uno de ellos llegamos a una función. En el caso de S es J por Q negado y en el caso de R es K por Q. Entonces, con dos compuertas AND a la entrada de las entradas S y R, en el caso de la entrada S, la compuerta AND va a tener como entradas la entrada J y la salida Q negada del latch RS, y la entrada R va a tener una compuerta AND cuyas entradas van a estar conectadas a la entrada K y a la salida Q del latch SR. De esa forma vamos a conseguir el funcionamiento de un latch JK. Bueno, acá ven 3 libros en donde tienen información de esta parte de la teoría. Los dos primeros, el Nelson y el Tochi, creo que ya los tienen. Y si quieren el último, me lo pueden pedir.